Hoy veremos una de las transformaciones más notables de la historia moderna, cómo un niño campesino de 2 años de una aldea remota en el Tíbet se convirtió en uno de los líderes espirituales más influyentes del mundo. Esta es la historia del 14º Dalai Lama, que va más allá de la imagen común de un monje pacífico. Exploraremos cómo el Dalai Lama surgió por una necesidad política y no por tradición espiritual, y analizaremos el enigmático proceso de reencarnación y reconocimiento del nuevo Dalai Lama. También abordaremos el papel secreto de la CIA en la resistencia tibetana y cómo un joven líder perdió su hogar pero ganó influencia global. También profundizaremos en la inminente crisis de secesión moderna que amenaza con dividir para siempre a los budistas tibetanos, y exploraremos cómo la sabiduría antigua se convirtió en un modelo para el liderazgo moderno. Al final de este video sabrás cómo y por qué el Dalai Lama reinventó la autoridad espiritual hoy. Su historia muestra la compleja relación entre religión, política y poder. Así que, sin más preámbulos, siéntate, relájate y bienvenido a la religión. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Hoy la rompí con esa. Mi nombre es Marc Gagnon. Gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana, específicamente los domingos, nos reunimos en esta hermosa tiendita. Exploramos las historias más interesantes y controvertidas de todas las religiones del mundo. Sí, todas. Este es mi viaje personal para comprender las enseñanzas secretas y alcanzar el nirvana o el cielo, lo que exista allá afuera. No creo que se pueda entender a un pueblo sin conocer su Dios. Por eso cada semana estudio algún tema religioso del mundo. A veces es mía, a veces de otros, y busco entender qué significa todo esto. Como siempre, me acompaña mi querido amigo Christos Papadopoulos. ¿Cómo están, campistas religiosos? Gracias por tu contribución. ¿Pensaste que te iba a interrumpir? Sí, lo pensé. Hoy quería escucharte y la arruiné. David, ¿cómo estás? Estoy bien, está bien. Vamos, chicos, no tenemos tiempo para estar charlando todo el día. Porque hablamos del Dalai Lama, que algunos pronuncian Dalai Lama. Creo que esa es la pronunciación correcta, pero yo hablo americano, así que diré Dalai Lama. Seguro ya viste a este tipo con un atuendo genial, paseando, conociendo gente, saludando bebés y besando manos. ¿Qué es eso, de todos modos? El Dalai Lama es el hombre, ¿verdad? Lo vi sacar la lengua y decirle a un niño que la tocara. Eso fue una locura. Pero hoy no vamos a hablar de todas las cosas que no sabes. O no vamos a hablar de todas las cosas que sabes. Vamos a hablar de todas las cosas que no sabes. Muy bien. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo se elige al Dalai Lama? ¿Quién será el próximo Dalai Lama? Todo eso y más está a punto de descubrirse. Pero antes de entrar en eso, tenemos que irnos hasta el principio. Cuando solo había un niño de 2 años jugando alrededor de la granja de su familia en 1937 en un pequeño país conocido como Tíbet. Y de repente aparece un montón de desconocidos, monjes en una misión sagrada, y este pequeño está a punto de ser identificado como la reencarnación del líder supremo espiritual y político del Tíbet. El nombre del niño es Lamo Dandup, hijo de un campesino, y en cuestión de meses, el hijo menor de esta familia sería reconocido como el 14º. Dalai Lama, heredero de un papel que definió la civilización tibetana por siglos. El niño venía de orígenes humildes en Amdo, donde su padre, Chukyong Sering, era agricultor y comerciante de caballos, y su madre, Diki Sering. Jamás pensaron que su hijo sería la figura más venerada de Tíbet. Cuando llegó el grupo de búsqueda, fue guiado por señales, profecías y visiones en un lago sagrado. Cosas así. Y luego, después de pasar una serie de pruebas tradicionales de reconocimiento, el niño fue introducido gradualmente al mundo cerrado de la educación monástica. Esto es literalmente un monasterio, un lugar donde los monjes se reúnen y están tratando de prepararlo para el liderazgo. Obviamente el lado religioso de las cosas, pero también el peso político que conlleva ser el Dalai Lama. Hoy, casi 90 años después, ese niño es una de las figuras más reconocidas del mundo. Pero su camino desde este monasterio hasta el escenario mundial es mucho más complejo. Y, mucho más interesante de lo que muchos, incluso yo, imaginábamos.
Quiero decir, tenemos tradiciones antiguas, política moderna, autoridad espiritual, como ya sabes, la nueva era de la tecnología, todo eso se está cruzando. Ya sabes, un niño tibetano de 1937. Así que este título de Dalai Lama surgió por necesidad política, disfrazada, como sabes, de reconocimiento espiritual. Así que ya ves. En 1578, Altan Khan, líder mongol, dio el título a un monje tibetano. Eso creó una alianza que cambiaría la política de Asia Central. Dalai o Dali significa océano en mongol. Simboliza la gran sabiduría de esta persona. Lama significa maestro espiritual en tibetano, así que juntos es océano de sabiduría. Y este es un título que conlleva tanto autoridad religiosa, obviamente, como autoridad política también. Este acuerdo dio legitimidad espiritual a los mongoles y a la escuela Gelug del Tíbet. El budismo fue fundado por el reformador Songkha a finales del siglo XIV y principios del XV. Este apoyo militar era contra facciones budistas rivales y familias aristocráticas ricas de la época. Así que no era meramente religioso, sino que era una especie de diplomacia sofisticada, básicamente diciendo como, oye, este monje en realidad es el supremo océano de sabiduría entre todas las demás facciones budistas. En el siglo XVII, el quinto Dalai Lama usó la alianza mongola para unificar Tíbet con un nuevo gobierno que combinaba poder religioso y secular. El Palacio de Potala en Lhasa, tradicionalmente de 13 pisos y más de 1000 habitaciones, se volvió el centro de este nuevo orden, monasterio, fortaleza y sede gubernamental. Este sistema único perduró más de 3 siglos, adaptándose a nuevos desafíos y manteniendo su carácter esencial como núcleo de la institución real. La autoridad del Dalai Lama se basa en el budismo tibetano y en la singular tradición de reconocer líderes espirituales reencarnados. Así que esto puede sonar un poco supersticioso al principio si no creciste en la tradición budista. Existe una forma estructurada de mantener el liderazgo espiritual constante entre generaciones. La idea central se basa en creencias budistas sobre muerte y conciencia. Entonces, según las enseñanzas tibetanas, los seres altamente iluminados pueden elegir dónde y cuándo renacerán para poder seguir ayudando a los demás. Así que, a diferencia de las personas comunes cuyas reencarnaciones están determinadas por su karma, se cree que estos maestros avanzados tienen control consciente sobre el proceso. Así que cuando un gran lama muere, comienza la búsqueda de su siguiente encarnación. Y no es algo al azar ni puramente místico. Hay un ritual, señales e investigación, y puede haber sueños o eventos en la naturaleza o visiones en lugares sagrados. Pero el verdadero trabajo implica pruebas, formas específicas de confirmar si un niño es realmente el mismo espíritu reencarnado. Así hallaron al actual Dalai Lama tras la muerte del 13º en 1933. Grupos de búsqueda siguieron señales hacia el noreste desde Lhasa. Finalmente llegaron al pueblo de Taxir en la región de Amdo y fue ahí donde encontraron a Lamo Dandup. Y la prueba que le aplicaron se volvió legendaria. El niño identificó correctamente las pertenencias del anterior Dalai Lama, entre otros objetos similares, y reconoció a los miembros del grupo de búsqueda a pesar de sus disfraces. También mostró gran familiaridad con los protocolos del monasterio. Pero hay más que solo esto, ¿sabes? La parte mágica. Se revisó el origen del niño. Su fecha de nacimiento coincidía con la carta astrológica y se compararon sus rasgos físicos con las pistas tradicionales. Nuevamente, hay una mezcla de creencias espirituales y verificaciones racionales para hallar a alguien realmente extraordinario. El niño que sería Tenzin Gyatso recibió una de las educaciones más intensas. Estudió con destacados eruditos tibetanos y aprendió desde filosofía budista hasta medicina. Pero mientras él se formaba en este tipo de antiguas escuelas de sabiduría, el mundo a su alrededor estaba cambiando increíblemente rápido. En ese momento, las fuerzas comunistas de China avanzaban. Tíbet, tras años de aislamiento, comenzaba a abrirse. El joven Dalai Lama enfrentó desafíos para los que nadie lo prepara, y el punto clave fue en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial. Tropas chinas invadieron el este del Tíbet y el Dalai Lama, con solo 15 años, asumió el control político total.
2 años antes de lo previsto, intentó colaborar con China para proteger la autonomía tibetana en vez de luchar. En 1951, el Tíbet fue obligado a firmar el Acuerdo de 17 puntos. Prometían respetar el sistema político y la libertad religiosa del Tíbet, y que el Dalai Lama conservaría su puesto, aunque el Tíbet sería parte de la República Popular China. Muchos líderes tibetanos desconfiaban del acuerdo, pero el Dalai Lama mantenía una esperanza cautelosa de que la diplomacia pudiera realmente llevar a una verdadera autonomía. En 1954 y 1955 viajó a Pekín, asistió al primer Congreso Nacional del Pueblo de China y conoció a Mao Zedong. Y estas reuniones fueron bastante locas. Un monje adolescente conversa con el líder revolucionario que pronto destruiría el sistema que representaba. Y el Dalai Lama reconoció el dominio chino en privado. Suplicó por la protección de la cultura tibetana y regresó al Tíbet, aún con la esperanza de que la coexistencia pacífica fuera posible. Pero como sabemos, la situación empeoró. Las políticas chinas desmantelaron instituciones tibetanas, limitaron la religión y forzaron un rápido cambio social. A fines de los años 50, la resistencia se expandía en todo el Tíbet y las tensiones llegaban al límite. Hasta 1959 estalla un levantamiento a gran escala y comenzó con temores de que el ejército chino planeaba arrestar al Dalai Lama. La gente se enfureció, hubo protestas en Lhasa que escalaron a una rebelión armada. Los tibetanos con espadas y rifles se enfrentaron a las tropas chinas equipadas con armas y artillería más potentes. Así que lo que la mayoría de los tibetanos no sabía era que su lucha ya se había convertido en parte de un juego mucho más grande. Como sabemos, tras la Segunda Guerra Mundial inició la Guerra Fría. Desde mediados de los años 50, la CIA apoyaba en secreto a la resistencia tibetana para debilitar a China sin conflicto directo. Agentes estadounidenses entrenaron a combatientes tibetanos en Estados Unidos, traficaron armas al Tíbet y realizaron operaciones encubiertas desde Nepal e India, convirtiendo al Tíbet en un campo de batalla útil para Washington. No parece que realmente les importara la autonomía tibetana, pero era un buen pretexto para afectar a China apoyando una causa noble como un 2-por-1. La imagen de monjes pacíficos resistiendo al comunismo fue poderosa propaganda y motivó a la gente. Aunque los funcionarios estadounidenses sabían que los tibetanos no podían ganar solos militarmente. Mientras la artillería china bombardeaba Lhasa y miles morían, el Dalai Lama enfrentó una decisión: ser capturado o huir. ¿Su escape sería legendario? Solo ocurrió gracias a la CIA. Agentes de inteligencia de Estados Unidos establecieron comunicaciones secretas en el Tíbet y apoyaron la planificación de la ruta. Disfrazado de soldado tibetano, viajaba solo de noche para evitar patrullas. El Dalai Lama cruzó el terreno montañoso mientras agentes estadounidenses vigilaban a las tropas chinas y ayudaban a que llegara a la India sano y salvo. Y esta huida marcó no solo el fin de la independencia política del Tíbet, sino la transformación de un conflicto regional en una especie de batalla indirecta global de la Guerra Fría. Durante la siguiente década, la CIA siguió financiando la operación guerrillera tibetana desde Nepal. El Dalai Lama creó un gobierno en el exilio y abogó pacíficamente por su pueblo. Poco a poco, entendió cómo la causa del Tíbet se enredó en la rivalidad entre superpotencias de entonces. Tras perder la capacidad de liderar políticamente el Tíbet, el Dalai Lama inició una de las transformaciones más sorprendentes de la era moderna. En 2 décadas de exilio, se reinventa no como líder derrotado, sino como voz moral global, casi como el Papa, seguido ahora por millones en todo el mundo. El cambio no solo fue suerte, también exigió adaptarse cuidadosamente a ambos. Sabes la realidad de este exilio y también los cambios culturales que están ocurriendo a nivel global. Así que, en lugar de enfocarse solo en la lucha política del Tíbet, el Dalai Lama comenzó a hablar sobre preocupaciones humanas universales. Ya sabes, paz mundial, problemas ambientales, compasión y cómo manejar conflictos. Y sus enseñanzas combinaban, ya sabes, las profundas ideas filosóficas que aprendió mientras recibía su educación monástica.
También las combinaba con consejos prácticos. Sabes, que él podía compartir con la gente, y así trajo esta sabiduría tibetana antigua a problemas modernos, como el materialismo y el vacío espiritual. El momento fue casi perfecto. En los años 60, las sociedades occidentales vivían una gran agitación cultural. Seguro conoces los movimientos contraculturales que rechazaron el consumismo y exploraron la espiritualidad oriental. Muchos artistas e intelectuales, como los Beatles, encontraron algo poderoso en lo que hacía el Dalai Lama. Ven esto como alternativa a la religión organizada y al materialismo capitalista. Y su enfoque, su estilo y su énfasis en la paz interior realmente resuena con las personas que buscan este significado. La apertura cultural le permitió crear una nueva autoridad espiritual nunca antes vista. De todos los Dalai Lamas anteriores, este trascendió la religión y la cultura. La razón por la que hablamos hoy del Dalai Lama es por este en específico. El más reciente, el actual. Ese fue el que puso su autoridad espiritual y moral en un escenario global. Así que, en lugar de oponerse a la ciencia, él la recibiría con agrado y creía que la ciencia y la meditación podían trabajar juntas. En vez de oponerse a temas políticos globales, él los abrazaría. Por ejemplo, él colaboraría con neurocientíficos, físicos y psicólogos para estudiar la meditación y el cerebro. En 1987, este diálogo se formalizó con la creación del Instituto Mente y Vida. Este es un espacio donde científicos y practicantes espirituales exploran la conciencia juntos. Esto demostró que las antiguas prácticas budistas podían aplicarse de forma secular, atrayendo así a más personas seculares a la meditación, el budismo y la filosofía oriental. Al mismo tiempo, el Dalai Lama se convertiría en un líder del diálogo interreligioso con otros líderes religiosos. Así que, de manera famosa, se reúne con el Papa Juan Pablo II. Y eso en realidad crea una especie de puente entre el budismo y el cristianismo que nunca antes se había visto. Se acerca a líderes judíos, musulmanes e hindúes para mostrar cómo la fe puede unir y compartir valores, no rivalizar. Estos esfuerzos lo hicieron símbolo de cooperación religiosa, paz y pensamiento progresista. Y de hecho, en 1989 recibe el Premio Nobel de la Paz, que es, ya sabes, obviamente, un momento poderoso que solidificó su papel en el escenario mundial. El premio le da una plataforma para hablar de justicia, derechos humanos y no violencia, no solo para el Tíbet, sino para personas en todo el mundo. Este mensaje de paz y compasión llega justo cuando termina la Guerra Fría y el mundo se abre a nuevas oportunidades de cooperación global. Y ahora, lo que distingue a este Dalai Lama de la mayoría de los líderes religiosos es cómo conecta la sabiduría antigua con la vida moderna. En el centro de su pensamiento está la visión budista de que todo está interconectado, nada existe aislado. Todo acto, idea o sistema proviene de muchas causas y condiciones. Y esta idea de la interdependencia no es solo espiritual, también ofrece una perspectiva para entender los problemas globales, ya sea la guerra, la desigualdad o cualquier cosa por el estilo. El Dalai Lama dice que el cambio real inicia en la mente y que no es suficiente tratar solo los síntomas, ya que seguirán. Tenemos que transformar los hábitos mentales y la forma en que realmente operamos psicológicamente para dejar de generar ese tipo de sufrimiento. Una de sus mayores contribuciones fue cerrar la brecha entre ciencia y espiritualidad. Como dijimos, él ve diálogo y cooperación en lugar de oposición. Esto abre un nuevo campo en la ciencia contemplativa, que estudia cómo la meditación afecta el cerebro. Existe un gran libro llamado La ciencia o la neurociencia de la meditación. Es increíble. Repasa los beneficios fisiológicos y científicos reales de la meditación y su funcionamiento. La atención plena reduce la ansiedad, mejora el bienestar, las decisiones y la actitud en el trabajo, incluso sin ser religioso. Y de eso surgirán muchos beneficios. Aunque las enseñanzas espirituales del Dalai Lama trascienden fronteras y creencias, la situación política del Tíbet empeora. Así que su filosofía de compasión e independencia se forjó en este momento de trauma histórico, una que está arraigada en el conflicto geopolítico de este tipo de estancamiento entre el Tíbet y China, este conflicto entre el Tíbet y China.
No es solo una cuestión de invasión y resistencia, es una larga y enredada historia de siglos de dinámicas de poder e ideas sobre la soberanía. Históricamente, la relación entre Tíbet y China fue ambigua. En épocas de fortaleza china, Tíbet la reconocía. El poder, y de alguna manera, ya sabes, eran mucho más respetuosos con los chinos, Históricamente, remontándonos siglos atrás, pero cuando ese poder disminuía, el Tíbet básicamente operaba como independiente. Este equilibrio se rompió con el ascenso del Partido Comunista Chino, que a diferencia de las dinastías previas, no se conforma con reconocimiento simbólico. Este nuevo régimen buscaba controlar totalmente cada territorio reclamado, decidiendo quién hacía qué y cómo se producía todo. Esto está guiado por la ideología marxista-leninista, ya que los comunistas veían la sociedad tradicional tibetana como atrasada. Y por eso, esto era algo que necesitaba ser desmantelado y reformado a través de este tipo de fuerza revolucionaria. Entonces, por supuesto, en los años 50, el ejército chino invade, y este pobre ejército, con menos de 8.000 soldados, básicamente no tiene ninguna oportunidad, y esto es una derrota militar rápida. Eso es básicamente solo el comienzo. En la siguiente década, China desmantela las instituciones políticas del Tíbet y ocurre otro levantamiento fallido en 1959, del que hablamos, y lo que sigue es lo que los tibetanos llaman el período oscuro. Y durante casi 20 años de brutal represión, están prácticamente controlados por los chinos. La revolución cultural intensificó la destrucción y nuevamente atacó al budismo tibetano, una de las ideas antiguas que Mao quería erradicar. Toda autoridad fuera del líder central del Partido Comunista Chino debe eliminarse, incluido el Dalai Lama y el budismo tibetano. Desde los años 80, la política china en el Tíbet cambió de represión abierta a desarrollo económico y control. En la superficie, hay grandes proyectos de infraestructura e inversiones que mejoran la vida, pero después ese avance. También hay una tendencia preocupante que es una afluencia masiva de colonos han chinos. Esto es más como el tipo tradicional de personas de etnia china que están llegando al país porque, según los chinos, es su país. Y esto entonces crea una marginación creciente del idioma tibetano y la identidad cultural, y eso está diluyendo lo que realmente significa ser tibetano. ¿Existe realmente una cultura tibetana o solo es parte de la cultura china? Con el tiempo, quizá ya no haya tibetanos. Ese es el problema. Mientras el 14º Dalai Lama entra en sus últimos años, surge una nueva crisis que difumina la línea entre teología y política. Lo que antes era una tranquila tradición espiritual, ahora es un gran enfrentamiento geopolítico de alto riesgo. En resumen, la cuestión es quién sucederá al Dalai Lama al fallecer. El Dalai Lama, con casi 90 años, admitió que no estará aquí mucho tiempo más. Y su edad ha obligado a que se abra una conversación sobre las comunidades tibetanas, una conversación que han evitado durante mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando el hombre que representaba tanto su brújula espiritual como su poder político ya no está? El próximo Dalai Lama sería identificado con los mismos rituales antiguos, guiados por monjes mayores en busca de la reencarnación, como mencionamos antes. Ese proceso podría estar siendo interferido, ya que el Dalai Lama introdujo posibilidades audaces. Quizás él nombre a su sucesor antes de su muerte, o quizás la reencarnación ocurra fuera del Tíbet gobernado por China. Incluso ha sugerido que el próximo Dalai Lama podría ser una mujer, o que el linaje podría terminar por completo si ya no sirve al pueblo tibetano. Cada sugerencia es fundamental, transformadora y doctrinalmente válida en la filosofía budista, ¿verdad? Podría ser una mujer, también podría simplemente terminar, pero políticamente es algo muy importante. Beijing no tiene ninguna intención de ceder el control sobre un símbolo tan poderoso. En 2007, China estableció regulaciones que exigían aprobación estatal para todas las reencarnaciones, lo cual es gracioso, ¿no? Es como si el gobierno dijera, si reencarnas, avísanos. Esto es como si el gobierno quisiera vetar lo místico. No sé cómo podrían hacerlo, pero es una locura.
Así que este precedente es inquietante, ¿verdad? En 1995, el Dalai Lama nombró a un niño de 6 años como el 11º Panchen Lama. Ahora, el Panchen Lama es parecido al Dalai Lama. Es básicamente un nivel inferior, pero sigue siendo muy alto en el budismo tibetano. Como una figura importante, las autoridades chinas llegaron y secuestraron a ese niño e instalaron a su propio candidato. El Panchen Lama, elegido por el Dalai Lama, nunca fue visto de nuevo. Ahora temen que la sucesión del Dalai Lama tenga el mismo destino. A diferencia del Panchen Lama en los 90, el Dalai Lama goza de reconocimiento mundial y autoridad espiritual. Así que si surgen dos Dalai Lamas rivales, uno elegido por los budistas tibetanos en el exilio y otro designado por Pekín, esto podría causar un cisma en el budismo tibetano y obligar a los seguidores a elegir uno. O si estás en China, podrías verte obligado a seguir a uno, ya sabes, como en contra de tu voluntad. Y esta fractura, de nuevo, amenaza no solo la tradición religiosa, sino también la unidad del propio pueblo tibetano. O sea, si fracturas lo que queda de los budistas tibetanos, ¿qué es lo que queda? Potencialmente, toda la cultura podría ser completamente destruida, ¿verdad? Si se rompe por completo en dos. Y esto plantea la pregunta, ¿puede una institución tan antigua sobrevivir ante la fuerza, o mejor dicho, ante este superpoder geopolítico moderno? Así que, aunque el Dalai Lama goza, ya sabes, de admiración global por sus mensajes, hay grietas dentro de la sociedad tibetana que ahora son más visibles que nunca. Mantener la unidad es difícil para muchos budistas tibetanos, especialmente en el exilio, lo que genera muchos problemas. Entonces, por ejemplo, hay tibetanos de las regiones orientales que a menudo se sienten marginados por el liderazgo centrado en el Tíbet central y Lhasa. Cada vez más jóvenes tibetanos estudian en el extranjero. Esto genera desafíos para la autoridad tradicional, las reformas democráticas, la inclusión y diversos problemas para cada religión, incluida esta. Quizás el tema más divisivo sigue siendo la controversia sobre Dorje Shengden y básicamente la adoración de esta deidad. Dorje Shengden fue alguna vez venerado como un protector y Shengden. El Dalai Lama prohibió la práctica en 1996 por preocupaciones de sectarismo y posible manipulación de agentes chinos. Devotos lo ven como persecución religiosa, pero el Dalai Lama lo considera esencial para la unidad tibetana. Verás, si ahora las personas están divididas dentro de su práctica, es posible que los chinos puedan influir en todo el grupo y básicamente crear una secta completamente separada que luego esté en desacuerdo con la secta principal. Y de nuevo, eso contribuye a una sensación de identidad reducida o diluida entre la población. Estas tensiones entre pasado, presente, reforma religiosa, diáspora y tradición muestran una sociedad en proceso de descubrirse. El legado político del Dalai Lama es fuerte, aunque tiene paradojas. Él adopta un enfoque no violento y del camino medio, buscando autonomía genuina bajo la soberanía china, no independencia total. Esto le dio autoridad moral mundial, pero no logró influir en Pekín, como imaginas. Décadas de diplomacia generaron simpatía, pero no soluciones reales. Aún así, su enfoque trascendió el Tíbet. Activistas de Europa del Este y América Latina han citado su liderazgo democrático como ejemplo de verdadera resistencia pacífica. Se volvió un símbolo, demostrando que el poder moral puede enfrentar a estos regímenes sin muertes. Sin embargo, críticos dicen que esta paciencia solo ha fortalecido el control de China, y mientras proyecta esta ilusión de diálogo y diplomacia, ha acelerado la asimilación y muchas de estas conversaciones se han estancado. Hay muchas preguntas sobre si la resistencia pacífica tibetana realmente puede preservar lo que significa tener un Tíbet soberano. Las estrategias alternativas también implican gran riesgo. La resistencia violenta podría causar muchas bajas tibetanas y justificar más represión china. Una acomodación total mantendría el bienestar individual, pero implicaría la extinción cultural. La intervención internacional de Estados Unidos o la OTAN sigue siendo poco probable por la creciente influencia global de China. Quizá el verdadero legado del Dalai Lama no sea político, sino su modelo de liderazgo, ético, democrático y humano.
En tiempos de muchos líderes autoritarios, su constante énfasis en la compasión sobre la conquista brinda un contrapunto poco común a esa visión. El futuro del budismo tibetano sigue siendo incierto, aunque hay nuevas generaciones de tibetanos exiliados que dominan la lógica budista y el pensamiento occidental. Ahora, asumen roles de liderazgo y traen el potencial de renovar los valores del Tíbet y lograr cosas que el Dalai Lama no habría imaginado. La sabiduría del Tíbet ya no es solo para los tibetanos, ahora puede ser de quien valore este estilo de liderazgo. ¿Quién será el próximo Dalai Lama? Es difícil saberlo. Quiero decir, es posible que no haya uno, pero en cuanto a este Dalai Lama, él demostró que uno puede abrazar la modernidad sin abandonar la tradición y la profundidad de su cultura. Su verdadero legado no estará solo en el título o la institución, sino en su estilo de liderazgo. ¿Puede la compasión sobrevivir al poder? ¿La sabiduría antigua puede responder al sufrimiento actual y el exilio causar un despertar global? Creo que sí a ambas. El 14º Dalai Lama podría ser sucedido por el 15º, o quizá no. Pero de nuevo, él representa una creencia silenciosa e inquebrantable en la bondad potencial. Y en la actualidad, con la forma en que va mucha de la política global, creo que es algo refrescante y que algún día se extrañará mucho. Pero eso, damas y caballeros, es la vida del 14º Dalai Lama. Quiero decir, fascinante, realmente un tipo fascinante. Quiero decir, Christos, ¿qué opinas de este Dalai Lama? Estoy seguro de que has visto un par de cosas aquí y allá, pero ¿cuál fue tu impresión? ¿Me criticarán por creer que el Dalai Lama y Gandhi eran la misma persona? ¿No te van a criticar por eso? Puedo entender la confusión. ¿Sabes a lo que me refiero? Siento que usaban ropa parecida, ¿no? Ese bonito naranja, pero sí, son personas distintas, aunque tienen roles parecidos, ¿no? Como que ambos eran líderes globales más bien, que mostraron el camino hacia la no violencia. Quiero decir, ya sabes, el Dalai Lama inspirando a muchas personas específicamente en como resistencia geopolítica, mientras que Gandhi inspiró a muchos líderes individuales como Nelson Mandela, ya sabes, MLK, en roles más específicos de activismo en casa. Sí, creo que cumplen propósitos similares. Y me encantaría saber más sobre el budismo tibetano, como en qué se diferencia de otros tipos de budismo. Debes recordar a los monjes, estar en un monasterio y guardar silencio absoluto. Es como mi trabajo soñado. Para ser honesto contigo, o sea, me encantaría eso. ¿Has visto la historia del hombre que nunca vio a una mujer? Vivió siempre en un monasterio. Suena como la historia de mi vida. Pero sí, su nombre era Christos Papadopoulos. Pero sí, hermano, él solo estaba pasando el rato con los muchachos todo el día. Una vida algo chida. Yo haría eso, ¿no? También estaría chido. Damas y caballeros, este fue otro episodio de Campamento Religión. Perdón, David, no lo pronuncié bien. Pero pueden ver más episodios cada semana si le dan al botón de suscribirse. Si les gustó este video y si hay algo que se me pasó, por favor, dejen un comentario. ¿Eres budista tibetano o sigues al Dalai Lama? Avísame si dije algo incorrecto o que deba corregir. Deja un comentario. Leo todos en YouTube y Spotify. También saldré de gira. Pueden verme, Mark Gagnon, en vivo. Voy a hacer una hora completa de comedia stand-up. Voy a llevar a mis amigos conmigo. Vamos a tocar música. Vamos a contar chistes. Va a ser un gran momento. Así que vengan a verme. Tienen el enlace en la descripción. Tenemos mercancía. Me encanta ver a la gente en los shows usando nuestra ropa. Es increíble. Consigue una antes de venir. Los veré ahí y el próximo domingo en otro episodio de Campamento Religioso. Gracias y que la paz esté con ustedes. ¿Qué onda, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Campamento Gañón o Campamento Religioso, tengo buenas noticias porque vamos a lanzar Campamento de Historia. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Seguro conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Nikola Tesla, personajes históricos que te enseñaron en la escuela y parecían aburridos, pero aquí no lo serán. No, como sabes, crecí con un teórico de la conspiración. Voy a profundizar en las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que compartieron estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado.
Así que, si te interesa, por favor suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también estarán disponibles ahí. Danos una calificación alta, ayuda mucho al programa.